junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermano. Padre celestial, Dios eterno, te agradecemos, Señor, en esta mañana por tu bendita palabra, por la bendición que tú nos das de poder estar en tu casa para compartir el evangelio, tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios mío, que tú nos ministres conforme el poder de tu Santo Espíritu, que te glorifiques en esta noche, Señor, rompiendo toda cadena, destruyendo toda obra del diablo, libertando y cambiando, Señor, en el nombre de Jesús. Obra de una manera poderosa, liberta a los que han venido cargados y afligidos con problemas, sana a los enfermos, Señor. Ayuda a todo aquel que necesita tu bendición, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. En esta oportunidad vamos a estudiar, vamos a hablar sobre lo que nos enseña la palabra de Dios, y que precisamente corresponde a este libro del Antiguo Testamento, el libro de Números, en el capítulo número 35, cuando Dios ordena a Moisés que él mande a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten, para que ellos puedan habitar, los levitas y también los que su familia. Quiero decirle, amados hermanos, cuando nosotros hablamos de la palabra levita viene de una familia, de los hijos de Jacob. La familia de Leví es una familia, y de ahí descienden todo lo que se le llama los levitas. Ahora, ¿por qué es que los levitas, hablo del Antiguo Testamento, llegaron a ejercer cargos ministeriales, sacerdotales, que tenían que ver con el servicio a Dios? Eso eran los levitas. Ahora ya no hay levitas, ¿no? Porque algunos hermanos dicen, hermano, es un levita. Bueno, es una forma de decir, pero eso ya no existe. En el Nuevo Testamento ya no existe la función de levita, porque eso era para el pueblo de Israel. Ahora, era importante ver cómo es que Dios escoge a los levitas. En primer lugar, yo creo que Dios, hermano, conociendo lo que iba a suceder, utilizó como un instrumento de liberación para el pueblo de Israel, utilizó a Moisés. Moisés y Aarón, su hermano, eran de la familia de Leví. Ellos eran de Leví, de sus hijos, los meraritas, los coatitas y los gersonitas, ¿no?, que descienden directamente de Leví. De esa genealogía de los coatitas es que desciende
Moisés y su hermano Aarón. Bendito sea el Señor, ¿no? Por eso, en el tiempo de Aarón, en el tiempo de Moisés, los levitas no eran como pueblo, como una tribu, no era la tribu más importante en el pueblo de Israel, definitivamente que no. Ellos llegan a tener relevancia cuando Moisés va al monte, Dios lo había llamado al monte Horeb, y la Biblia dice que Moisés, luego de que se le dio la ley a Moisés, Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte. Y luego que Moisés bajara del monte, entonces ve al pueblo que se había desenfrenado, porque le habían dicho a Aarón que Moisés había muerto. Era lógico pensar de que Moisés había muerto, porque nadie podía resistir en un monte, allá en el monte Horeb, en un monte pelado, ¿no? En un monte desértico, nadie podría sobrevivir por la inclemencia del calor en el día, el frío en la noche y encima 40 días sin ningún tipo de alimento. Ahí no había vegetación, no había animales que podían haberle suplido el hambre, y entonces ellos interpretan y ellos entienden y presionan a Aarón, que era el líder, que era el hermano de Moisés, gloria a Dios, y le dicen que Moisés había muerto, y ellos lo dieron por hecho. Moisés murió, y como Moisés murió, entonces hay que hacernos un Dios, y ellos junto con Aarón convienen en hacerse un becerro, hermano. Y luego de eso, ese becerro, luego de eso viene el desenfreno, y entonces cuando Moisés baja, y ahí es cuando Dios usa a Moisés para decir que el que esté por Jehová arremeta contra los que habían caído en ese pecado horrible de la idolatría, ¿no? Eso fue en ese momento, le estoy hablando de la historia, y luego de eso, entonces Dios dice que por cuanto los levitas habían puesto en alto el nombre de Dios y habían mostrado celo por la casa, por Dios y por su causa, entonces Dios decide que los levitas iban a ser los que iban a ministrar. Mire, cuando Dios hace eso, todavía no había tabernáculo, todavía no había los 10 mandamientos ni la ley, no había toda la estructura organizativa, ni todavía Israel estaba establecido como nación. Luego, más adelante, es que se establece todo lo demás, pero Dios ya sabe lo que tiene que hacer, y por eso es que Dios en su conocimiento y en su sabiduría, Dios necesitaba un pueblo, hermano. Dios necesitaba alguien que pudiera ministrar en todo lo que tenía que ver con el servicio al pueblo. Entonces, desde ese momento, Dios ya dijo que los levitas iban a ser su pueblo. Luego más adelante, quisiera que vayamos al capítulo 8 del libro de Números. Es importante esto, hermano. En el libro de Números, en el capítulo 8, bendito sea el Señor, del libro de Números, alabado sea el Señor, y el verso 20, ¿lo tienen? Dice: y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Entonces, como le digo, Dios muestra ahí que los levitas tenían que servir luego para el ministerio. Pero también hay una parte, gloria a Dios, en que Dios toma a los levitas, porque Dios dice que ellos son de Él,
Los levitas son de él. En el libro de Números capítulo 3, quiero que veamos el capítulo 3 y el verso número 13. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Miren lo que dice acá en el verso 12, para que nosotros entendamos quiénes eran los levitas, hermano, ¿no? Esto es una manera histórica, pero es un marco referencial para que nosotros entendamos los planes, los propósitos de Dios. Ahora, como le dije, yo no soy levita, ningún pastor es levita, porque tendría que ser del pueblo de Israel y también tendría que ser de la tribu de Leví. Y el día de hoy es casi imposible que, aunque hay judíos y ellos pueden demostrar y ellos entienden que son judíos, pero es muy difícil que ellos puedan demostrar, probar de qué tribu son, hermano. Eso es prácticamente imposible. Alabado sea el Señor, ¿no? Entonces, el sacerdocio ya no va por ese lado. Pero yo les estoy hablando, porque estamos estudiando el libro de Números, y les estoy hablando de por qué es que Dios quiso que dentro de la heredad del pueblo de Israel, cuando tomaran la tierra prometida, tenían que darle un espacio en medio de cada tribu y las ciudades que ellos tomaban exclusivamente para los levitas, por varias razones. Entonces, aquí en el verso 12 dice, verso 11, habló además Jehová a Moisés diciendo, ¿no? He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel. Mire, he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, dice los levitas. El verso 13 dice, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Alabado sea el Señor. Esto es importante también notarlo, hermano, porque el pueblo de Israel, ¿no? Cuando Dios da ese milagro maravilloso, cuando Dios azota a Faraón, la última plaga de Dios contra Faraón era que Dios mandó que todos los primogénitos murieran de los egipcios, hermano. Y eran miles del primer nacido en cada hogar, incluyendo el hijo de Faraón. Eso remeció a Faraón y a todo Egipto, y eso fue lo que hizo que Faraón dejara ir al pueblo de Israel. Allí es cuando Faraón, ya totalmente doblegado, y toda su ciudad y todo su pueblo Egipto devastado, en ruina económica, allí es cuando el Faraón se doblega y deja ir al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Ahora, mire, hermano, yo les estoy hablando de la economía de Dios, cómo Dios ve las cosas y por qué Dios dice que como Dios le perdonó la vida, porque eso que vino tenía que venir para todos, pero Dios en su misericordia no tocó al pueblo de Israel. Ustedes saben que las 10 plagas que eran para el pueblo de Egipto, y el pueblo de Israel estaba dentro del territorio de Egipto, en la parte norte, pero era parte del territorio de Egipto. Cuando venían las plagas, y todas las plagas que vinieron desde cuando los ríos y todas las fuentes de agua se volvieron sangre, en el límite, desde el límite de Israel para donde estaba el pueblo de Israel, gloria a Dios, ahí no había plaga. Si el límite era acá, por ejemplo, y el agua para este lado estaba contaminada, se había vuelto sangre, para el lado del pueblo de Israel el agua era limpia y pura. Y eso
Dios lo permitió como un testimonio para que el pueblo viera el poder de Dios, hermano. Y para que el pueblo viera que Dios guarda a su pueblo que le ama y que le sirve, ¿no? Y que esté en obediencia. Plaga sobre plaga. Cuando viene la plaga de la langosta, cuando viene la plaga de las ranas, cuando vienen plagas que eran literalmente tormentosas, asfixiantes, en el límite donde el pueblo de Israel estaba, hasta ahí llegaban las plagas. Y de ahí para adelante las plagas, como dice la Biblia, como una promesa para el pueblo de Dios, y plaga no tocará tu morada. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, por ese motivo es que Dios hizo ese milagro, pero la última plaga, Dios perdonó la vida de todos los primogénitos de Israel, porque Dios les mandó a través de Moisés que ellos hablaran a la gente y le dijeran al pueblo de Israel que mataran un cordero y que con la sangre del cordero mancharan el dintel, su puerta, la parte de arriba, y cuando venía el ángel de Jehová no mataba al primogénito. Dios está diciendo acá de que yo he tomado, dice, a los levitas de Israel en lugar de los primogénitos. Como le dije, para la economía de Dios, al Dios salvar a los primogénitos, es cuando Dios dice, me pertenecen los primogénitos. Son míos los primogénitos. Entonces, pero como estaban los primogénitos, eran de todas las tribus, y Dios quiere una tribu para que le sirva, Dios hace un canje. Dios dice, en lugar de todos los primogénitos que hay, entonces Dios dice, ustedes, para que no me deban a mí y yo no les pida cuenta por su primogénito, es como que, hermano y amigo, antes se hacía el servicio militar y se elevaba a los jóvenes que llegaban a 18 años, los llevaban al ejército, sí o sí tenía que ir, y estaba dedicado exclusivamente a eso, ¿no? Imagínense que hay una leva y se dedique únicamente al ministerio. Algunos dirían, yo no quiero, no me gusta, no estoy de acuerdo. Dios respetaba eso, hermano, porque servir a Dios nunca es por obligación. Porque cuando Dios dice, míos son, significa me van a servir. Y entonces, si Dios no quería tratar con cada primogénito, que eran como 21,000, sacando la cuenta y haciendo el censo, eran como 21,000 primogénitos. Entonces Dios en su sabiduría, gloria a Dios, cuenta la tribu de Leví, y la tribu de Leví, que eran varones de 20 años para arriba, eran más o menos 21,000 también. Entonces Dios dice, en vez de que sean tomar primogénitos todas las tribus, entonces los que me van a servir van a ser los levitas. Alabado sea el Señor. Y desde ese momento es que Dios toma a los levitas como instrumentos, los santifica, los consagra, y los levitas ya desde que nacían, gloria a Dios, ya nacían con eso, eran formados con eso. Amaban las cosas de Dios, amaban estar en el templo. Era para ellos un enorme privilegio servir a Dios. Alabado sea el Señor. Ahora, hermano, por eso es que Dios en su trato, quiero que veamos también el verso número 45, ¿no? Dice el verso 45, Jehová habló a Moisés y le dice, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Entonces, luego de eso, hermano, en el capítulo 18 del libro de Números,
también Dios establece algo importante, ¿no? En el capítulo 18, Dios establece el sostenimiento de los levitas. O sea, ¿cómo era la forma? ¿Cómo era el método? ¿Por qué? Porque cuando Dios da las instrucciones para que el pueblo de Israel tome posesión de la tierra prometida, Dios le dice que todas las tribus, las 11 tribus, iban a tomar posesión de un lugar geográfico inmenso, gloria a Dios, pero la tribu de Leví no tenía un territorio definido. Alabado sea el Señor. Y obviamente que Dios dice que ellos son su heredad. Bendito sea el Señor, ¿no? Dios dice, porque ellos son mi heredad. En el capítulo 18, en el verso 8, ¿lo tienen, hermano? Miren lo que dice. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de las ofrendas de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Alabado sea el Señor. Entonces, eso es, hermano, como Dios inclusive prevé el sostenimiento también de los levitas. Entonces, luego queremos ver lo que hemos visto al principio, de que Dios también prevé el lugar donde iban a vivir, ¿no? ¿Sabe por qué Dios no quería que los levitas estuvieran en un lugar geográfico como lo hizo la iglesia tradicional? En algún momento se metieron en un convento, en algún momento se aislaron, porque Dios no quiere que la iglesia se aísle. Porque Jesús dijo, cuando predicó, le dijo a los discípulos y a la iglesia, le dijo: vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Al decir vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra, Dios está hablando de efectos preservativos, o sea, que preserva, que no permite que la sociedad se corrompa. Entonces la iglesia, con su mensaje, con su ejemplo, evita que la sociedad colapse, hermano, en todo tipo de corrupción y de inmoralidad. Por eso la iglesia, con el testimonio que nosotros damos a nuestros familiares, de que ya no tomamos, que ya no fumamos, que no cometemos adulterio, que no estamos en vicio y en cosas de corrupción, estamos dando un testimonio viviente. Alabado sea el Señor. Por eso Dios, desde el Antiguo Testamento, Dios quería que también los levitas fueran una influencia, hermano. Aunque, ¿cómo era geográficamente? ¿No? Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, en el centro donde ellos se asentaban, en el campamento, a donde ellos llegaban casi 2,5 millones de personas, en el centro se ponía el tabernáculo. Y entonces 3 tribus iban para un lado. Imagínense que el tabernáculo era un rectángulo, 3 tribus para acá, 3 tribus para acá, 3 tribus para el este, el oeste, el norte y el sur. Cada una, gloria a Dios, habían 12 tribus que estaban repartidas. Pero luego, cuando van a tomar posesión de la tierra prometida, Dios quería, hermano, que los levitas no se alejaran, sino Dios quería que los levitas estuvieran dentro de cada tribu. Y para eso es que Dios establece que cuando ellos tomaran posesión de la tierra prometida, entonces ahí es cuando ellos tenían que darle
un lugar a los levitas, ciudades tenían que darle. Y las ciudades no eran tan pequeñas, pero en cada una de las tribus y donde Israel se estableció, habían ciudades, hermano. Pero no solo habían ciudades, habían ejidos también. Los ejidos eran como campos, eran pastos, eran lugares para que ellos pudieran vivir y desarrollarse, gloria a Dios, y también un lugar donde tuvieran todos sus animales para que ellos también pudieran sostenerse. Maravilloso el nombre de Jesús, porque eran miles de miles, y los levitas cumplían varias funciones. O sea, hermano, no todos los levitas eran sacerdotes. Acuérdese que solamente los que eran de la familia de Aarón eran llamados a tener funciones sacerdotales. Los levitas eran músicos, eran porteros, eran jueces. O sea, por decir, toda la función del Estado, lo que podríamos llamar ahora, la parte, lo que era religiosa por un lado, y lo que era el Estado, lo que era atender a la gente en problemas de juicio, en problemas de uno con otro, administrar justicia, en lo que era gobernar, dirigir. Los levitas eran los que ejercían esa función. Maravilloso el Señor. ¿Y cómo se sostenían? Pues del diezmo, de la ofrenda, y también ellos tenían sus animales, ellos criaban sus animales y de eso se sostenían. Lo que sí no ejercían los levitas era el uso de la agricultura, salvo que algún levita en su casa tenga un huerto, tenga una pequeña parcela muy pequeña, que eso la Biblia no lo menciona, que obviamente usted puede tener su jardín y sembrar, pero en agricultura, ¿no?, en grandes cantidades, ellos no ejercían esa función. Maravilloso el nombre de Jesús. El pueblo en donde ellos eran ubicados, ahí es donde ellos ejercían su función. Bendito sea el Señor. Mire, yo quise darle todo esto, gloria a Dios, porque también en el capítulo 8 del libro de Números vamos a ver cómo es que cuando Dios comisiona a Aarón para el ministerio, que era un ministerio tremendo, hermano, de liderazgo espiritual, ¿no? Para eso él necesitaba, gloria a Dios, colaboradores. ¿Y quiénes iban a ser los colaboradores? Por eso les digo, los levitas, ellos mismos, no podían hacer lo que hacía la gente de las otras tribus, siendo del mismo pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, algunos del pueblo de Israel podían tomar 2 mujeres, y eso Dios lo condenaba. Pero en algún momento algunos tomaron 2 mujeres porque cuando se casaban con uno, por eso dice el Antiguo Testamento, que si un hombre tomare una mujer y no le diere hijos, entonces ellos se tomaban otra mujer con la que sí podían tener hijos. Y eso obviamente no era del agrado de Dios, hermano. Pero se daba. Y había muchos que hacían eso. Por eso, ustedes han oído hablar del profeta Samuel. Alabado sea el Señor. El profeta Samuel, su padre, se llamó Elcana. Y su padre tuvo 2 mujeres. Y era levita. Pero él estaba mal, porque los levitas no podían tener 2, ni 3, ni 4 mujeres. Los levitas sí estaban prohibidos de eso. Los levitas tenían que tener una sola mujer. Alabado sea el Señor. Lo que la Biblia muestra es que en algún momento, ¿no?, en el pueblo de Israel, cuando el pueblo entró a la tierra prometida y el pueblo se contaminó con las prácticas de las otras naciones, entró la idolatría, entró la hechicería, entró la corrupción y la perversión,
entonces los valores espirituales del pueblo de Israel disminuyeron, hermano. Y precisamente nosotros ubicamos la historia de Samuel, gloria a Dios, en un periodo que se llama el periodo de los jueces. Es un periodo que está entre cuando el pueblo de Israel conquista la tierra prometida y el periodo en que luego se establece una monarquía. O sea, cuando se elige el primer rey de Israel, que fue Saúl, en ese periodo tuvo cientos de años. Y ese periodo precisamente se le llama el periodo de los jueces. Alabado sea el Señor. Porque se menciona, ¿no?, que Dios levantó a Samuel como un juez, hermano, como un gobernador, pero al mismo tiempo era profeta y al mismo tiempo era sacerdote. Por eso Samuel ocupa el triple oficio. Pero su padre de Samuel tenía 2 mujeres y no debía tenerla. Alabado sea el Señor. Porque los levitas no podían, no debían hacer eso, porque ellos estaban más cerca de Dios. La demanda era mayor, la exigencia era mayor. Es como nosotros somos cristianos, amamos a Dios. La gente que no tiene a Dios tiene 2, 3 mujeres. La gente que no tiene a Dios fornica, los jóvenes con su enamorada, se emborracha, fuman cigarrillos, se drogan. Para ellos es una diversión, para ellos es hasta un relax. Y los jóvenes están ahí en su barrio o compañeros de trabajo y quieren tener relaciones sexuales, se van a un prostíbulo, se van a una casa de masajes y se relajan y tienen relaciones, y para ellos es normal. Es normal. Cuando yo era mundano yo también hacía eso, pero luego que conocí a Cristo nunca más he hecho eso. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahora conozco a Dios y sé que a Dios no le agrada eso, y sé que Dios aborrece eso. Entonces yo no quiero desagradar a Dios, hermano. Yo quiero serle agradable al Señor. Y entonces conozco lo que Dios ama y conozco lo que Dios aborrece. Bendito sea el Señor. Hay algunos que aún estando dentro de la iglesia se pierden, se van a los prostíbulos, tienen relaciones sexuales con su enamorada, con su vecina. Bueno, allá ellos con Dios, hermano, ¿no? Gloria al Señor, porque al final de cuentas, cuando le llegue la hora, cuando llegue el día final, cuando llegue el día en que uno tiene que partir a la eternidad, cada uno dará cuenta a Dios. Alabado sea el Señor. Por eso el apóstol Pablo hablaba de que él cuidaba su salvación con temor y con temblor. Por eso uno tiene que saber de que hay cosas en las que uno no le puede fallar a Dios, hermano. Prácticamente cuando uno se convierte a Cristo, uno hace un pacto con Dios. Es un pacto en la que Dios también nos ayuda para no involucrarnos en nada que desagrade a Dios. Pero el pueblo de Israel llegó un momento en que estaba desenfrenado. El pueblo de Israel llegó un momento en que la temperatura espiritual estaba por el piso. Y por eso es que el pueblo de Israel empezó a colapsar, hermano. Y el castigo de Dios para su pueblo, lo dice la Biblia. ¿Sabe cuál fue? Que el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio. Después de los años en que gobernaron, gloria a Dios, había reyes, primero jueces y después reyes, pero desagradaron a Dios tanto, habiéndole Dios enviado profeta para que reprendiera la mala conducta del pueblo, pero ellos se burlaron de los profetas, se burlaron de la palabra de Dios. La palabra de Dios la arrinconaron, la palabra de Dios trataron de olvidarla, porque eso es lo que el diablo quiere hacer. El diablo usa a muchas personas, no lean la Biblia,
no creas en la Biblia, eso es para locos, para cucufatos, eso es para fanáticos. Eso es lo que quiere el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero nosotros sabemos que leer la Biblia es una gran bendición. Nos abre el entendimiento. Hay gente que no conoce a Dios y dice, la gente son cucufatos, extremistas, fanáticos, locos. Como que leer la Biblia, hermano, a nosotros nos hubiera parametrado la mente y el entendimiento, y nuestra inteligencia no puede funcionar. Usted no puede ser médico, no puede ser intelectual, no puede escribir libros, usted no puede ser ingeniero porque usted lee la Biblia. Ese cuento el diablo lo viene usando hace cientos de años, pero precisamente los que han leído la Biblia han sido los que han logrado los mayores inventos y descubrimientos. Gloria al Señor. Y han revolucionado el mundo entero los que han leído la Biblia. Y ahora usted puede ser médico, puede ser psicólogo, psiquiatra, usted puede ser profesor, usted puede tener cualquier logro, y el leer la Biblia más bien le favorece. Bendito sea el Señor. Por eso, cuando el diablo quiere destruir al pueblo, cuando el diablo quiere que el pueblo esté en oscurantismo, hermano, lo aleja de la palabra de Dios. Por eso vemos tantos ataques contra la iglesia, contra la religión. Ahora, ser religioso, los medios de comunicación nos ponen a nosotros como que si tuviéramos sarna. Ser conservador es ahora el insulto más grande. Yo me acuerdo del año 81, 80, gloria a Dios, era lo mismo, hermano. El ataque no venía de los medios de comunicación, porque la iglesia evangélica era pequeña. El ataque venía de la iglesia tradicional. Decían nuestros predicadores que eran falsos profetas. Decían nuestros predicadores de que el evangelio venía de Estados Unidos y que el evangelio iba a ir contra Dios, contra la buena costumbre. Y eso era un chiste, porque al contrario, el evangelio, gloria a Dios, hermano, hacía que los hombres dejaran el pecado, la corrupción, el adulterio, la droga. Pero como ahora han visto que la iglesia ha crecido y la iglesia sí ejerce influencia sobre la sociedad, el otro ataque ahora es diferente. Pero yo veo al mismo diablo con diferente collar. Alabado sea el Señor. O es el mismo perro con diferente collar. Ahora el ataque es que el ser conservador, el que usted pueda dar su opinión, el que usted pueda decir lo que dice la Biblia, que usted pueda expresar, eso es agresivo, eso. Bueno, la gente puede decir lo que quiera, pero la iglesia tiene que seguir predicando. La iglesia no se puede callar, hermano. Usted y yo vamos a seguir predicando, vamos a seguir enseñando la verdad del evangelio para que la gente se le quite la venda. Porque cuánta gente hay que sufre, jóvenes que tienen problemas, tienen trauma, personas con enfermedades, personas, gloria a Dios, que están entre la espada y la pared. Y el evangelio es una buena noticia. El evangelio es lo que cambia, es lo que transforma. Es la luz, hermano, es la sal de la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y precisamente, llegando a los levitas, porque de eso estamos hablando, los levitas eran, dentro del pueblo de Israel, los más consagrados. Porque eran los que ministraban a Dios. Eran los que estaban más cerca de Dios por su responsabilidad, porque Dios los había elegido. Así como podemos decir, ¿quién llama al ministerio? Dios me llamó a mí al ministerio.
Y Dios llama a quien Él quiera y a quien Dios le parezca al ministerio, hermano. Eso no es cosa de hombre. O sea, no es una iniciativa humana. No es que usted dice, yo quiero servir y ya. No. Dios es el que va a llamar al ministerio. Porque en primer lugar, aquí hay dos aspectos. Usted puede querer servir a Dios, pero de repente Dios entiende que usted no está capacitado. O Dios no ve en usted, no, los requisitos espirituales que Dios es el que conoce, hermano. Y en otro aspecto también, usted tiene que cumplir los requisitos escriturales también, ¿no? Para poder ejercer el ministerio. Bendito sea el Señor. Pero quien llama es Dios. Ahora, mire, nosotros como autoridades en la iglesia, nosotros podemos señalar a un hermano, porque a veces abrimos anexos, tenemos cientos y miles de anexos, que son casas de oración o son locales que alquilamos. Y un hermano empieza a predicar el evangelio ahí. Y le encargamos a un hermano de la iglesia que está acá en un anexo. Pero ese hermano no es pastor. Es simplemente un encargado, es un miembro de la iglesia que está apoyando. ¿Cuándo viene a ser pastor? Cuando da buen testimonio, cuando Dios lo utiliza, cuando como persona, como padre de familia, sostiene a sus hijos. No, es una persona responsable, es una persona ordenada, es una persona que en su casa y donde uno conversa a esa persona, la gente habla bien de esa persona. Y dice, ese hermano es correcto, habla lo recto, esa persona cumple su responsabilidad. Entonces, si vemos esos requisitos, gloria a Dios, Dios irá dando testimonio y más adelante esa persona, Dios va a permitir que esté en el ministerio, hermano. Alabado sea el Señor. Porque a donde ese hermano es colocado para poder predicar, atender un lugar, un grupo de 10, de 20 o de 5, y llega ese hermano y comienza a trabajar y el grupo crece. Y si empezó con 4, ahora tiene 20, tiene 30, tiene 40. Esa es una señal importante de que hay ministerio. Alabado sea el Señor. Vemos que hay frutos, respaldo de Dios, milagros, sanidades. Vemos de que Dios da testimonio de que esa persona, gloria a Dios, realmente ha sido llamada por Dios. Entonces, así funciona ahora. Antiguamente, como le digo, era ser parte de una familia, era ser parte de una tribu. Ahora ya no es así. Gloria al nombre de Jesús. Pero mire, quiero que vayamos, hermano, gloria a Dios. Quiero que vayamos de nuevo a Números capítulo 35. Pero primero, hermano, gloria a Dios, en el libro de Números capítulo 18, para concluir el tema de los levitas, ¿no? Para que entendamos, en el capítulo 18 del libro de los levitas, mire, en el verso 20, esto es importante, porque hemos visto cómo Dios eligió a los levitas, por qué Dios los eligió, cómo Dios eligió a los levitas en reemplazo de los primogénitos, y luego hemos visto que los levitas fueron señalados para apoyar a Aarón en su ministerio, ¿no? Hemos visto las otras funciones de los levitas y también hemos visto sobre el sostenimiento de los levitas, cómo Dios estructuró, ¿no? Porque eso fue una estructura de la manera que los levitas podían sostenerse económicamente. Bendito sea el Señor.
Eso está en Números capítulo 18, porque no me he extendido, pero sí dice de las primicias, de todas las cosas traerás de ellos. Todas las tribus tenían que traer y entregar su diezmo, y eso era distribuido entre los miles. Los levitas eran, imagínense, si eran 21,000 varones, multiplique eso por 6, por 7, eran como 140,000 la tribu de los levitas. Alabado sea el Señor. O sea, no era un número pequeño, hermano, no, era prácticamente como decir todo el distrito de Caraballo. La población de Caraballo está por ahí más o menos. Bendito sea el Señor. Ahora, en el verso 20, quiero cerrar con esto. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos, o sea, cuando se distribuye la tierra prometida, Aarón, que Aarón era levita y era el principal sacerdote. Dice, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, le dice Dios, y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y luego el verso 21 dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví, mire, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora, el verso 22 dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Mire, hermano, amigo, quiero enfatizar algo, es importante. Cuando dice en el verso 22, dice que no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo, al lugar santo, gloria a Dios, solo a una parte del atrio, porque podían morir. ¿Por qué podían morir? Porque como ellos eran personas que no conocían la ley, no la conocían porque Dios había mandado que se leyera la ley y luego se repetía, pero como ellos a veces no ponían énfasis y se descuidaban en indagar, en averiguar cuál era el plan de Dios, qué era lo que Dios le agradaba y lo que Dios no le agradaba, entonces era peligroso que ellos se acercasen en ese estado, hermano, de adulterio, en ese estado de haber hecho una blasfemia, de haber cometido brujería o cualquier cosa. Ellos podían morir. O sea, Dios podía mandar fuego del cielo, como pasó con los hijos de Aarón, que en el mismo tabernáculo ellos presentaron, gloria a Dios, una ofrenda a Jehová, ministraron y el juicio de Dios les cayó y murieron. También más adelante, un jovencito que se le comisionó trasladar el arca del pacto, y a eso fue en tiempo de David, ¿no? Ese jovencito, cuando el arca del pacto iba a ser llevada y la estaban llevando en un carro alado por caballos, ese jovencito cometió una temeridad. Cuando el arca parece que se iba a caer, él humanamente quiso hacer algo bueno, pero él sabía que el arca nadie la podía tocar. Alabado sea el Señor. Esa arca, es más, cuando se trasladaba el arca, había una familia que eran los coatitas, los únicos que podían preparar el arca y todos sus elementos del lugar santísimo y el lugar santo, pero ni siquiera lo tocaban directamente, sino a través de pieles de tejones, que eran como conejos grandes, eran unas pieles especiales y eso eran como mantas. Entonces el arca y todos los utensilios lo tapaban
y ellos lo trasladaban. Nunca lo tocaban directamente. Pero este joven Pérez Usa, que no era levita, él no conocía eso, hermano. Y cuando ve que el arca se está cayendo, él va y la quiere tocar, quiere que no se caiga. Su intención era buena, pero en ese momento cayó fuego y murió. Y eso le dolió mucho, le causó tristeza a David. El pueblo se entristeció. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Entonces ahí David se da cuenta que había cometido un grave error, que trasladar el arca no era como trasladar cualquier cosa, como que yo traslado un parlante, como que yo traslado una silla. Digo, en ese tiempo el arca representaba el testimonio de Dios, hermano. O sea, Dios no estaba en el arca, representaba el poder de Dios. El arca representaba muchas cosas. Por eso la Biblia menciona que los enemigos del pueblo de Israel, los filisteos, cuando ellos se dieron cuenta que el pueblo de Israel tenía un arca y que siempre que peleaban, cuando pasaron el Mar Rojo, el arca fue adelante. Cuando pasaron el río Jordán, el arca iba adelante. Entonces los filisteos dijeron: el poder está en el arca, ahí está el poder. Si nosotros capturamos el arca, el poder de los dioses estará con nosotros. Eso es lo que cree la gente, ¿no? La gente dice: si yo tengo la Biblia me da suerte. La Biblia no te da suerte, porque si tú puedes tener 20,000 Biblias y nunca las lees, no va a pasar nada contigo. La gente dice: un crucifijo me da suerte, me va a traer bendición un crucifijo. No, hermano, eso no da suerte ni trae bendición, ni te protege. Lo que te trae bendición es la obediencia a la palabra de Dios. Usted dirá: yo en mi casa, para alejar los malos espíritus, en mi casa para que no me entre brujería, ni maldad, ni me roben. ¿Cómo protejo mi casa de todo eso? Algunos dirán: bueno, pon una herradura, pon una sábila, algo como la gente piensa, un seguro, y eso protegerá tu casa, protegerá a tus niños. Y la gente se inventa en nuestra cultura eso, hermano. En otras culturas asiáticas, africanas, en otros lugares, la gente inventa otras cosas. Bendito sea el Señor. Amuletos de la suerte y muchas cosas. Pero cuando uno conoce la palabra y conoce cómo trabaja Dios y cómo es, esas cosas no sirven para nada. Los amuletos no tienen poder. Los amuletos y todas las cosas que algunos en su momento han pensado que son poderosas, que alejan los malos espíritus, eso no sirve para nada. ¿Qué es lo que sirve? El poder de Dios, hermano. ¿Cómo tendríamos el poder de Dios entonces en nuestra casa? Porque nosotros queremos que no nos roben, nosotros queremos que no nos ataquen, nosotros queremos que nuestros hijos estén salvos, que a nuestros hijos les vaya bien. O sea, ¿cómo usted, en medio de una sociedad de tantos ladrones, en medio de una sociedad de tanta violencia, de tantos asaltos, de tanta gente mala y perversa que anda por la calle buscando hacer daño? Hay gente psicópata, hay gente loca, demente, hay clanes organizados de narcotráfico. ¿Cómo tú puedes evitar que tus hijos se involucren en la pandilla? ¿Cómo tú puedes evitar que tus hijos se involucren, gloria a Dios, en bandas organizadas, en actos de corrupción? ¿Cómo podrías tú evitar eso? ¿Cómo podría yo evitar eso? Yo creo que esa es la pregunta que todo padre y madre se hace. Que mis hijos no caigan en el narcotráfico. Mire, yo a veces me he puesto a pensar, porque yo he visitado muchas veces las cárceles, he ido a predicar. Y cuando tú llegas a una cárcel
A veces los mismos presos te cuentan por qué cayeron, por qué están presos. Algunos dicen, pastor, yo estoy acá porque robé, me metí en el narcotráfico. Algunos violaron, otros porque hicieron algo ilícito de otro tipo, estafaron. Pero también he encontrado algunos casos de jóvenes que están presos únicamente porque estuvieron en el lugar equivocado, en el día equivocado. Imagínense que su hijo, su hija, le diga a usted, mamá, me voy a la casa de mi amiga a hacer una tarea. A veces nuestros hijos tienen que hacer tareas. O su hijo le dice, mamá, voy a estar en tal lugar, voy a la casa de mi amigo, de mi vecino, conoció a un amigo y le dijo, vamos, y ahí se ponen a tomar. Y a veces en esa casa es un lugar en donde venden droga o donde hay armas. O su hijo sube un carro con amigos y le dice, sube, sube, te vamos a llevar a comer un ceviche, a comer una papa a la huancaína, un arroz con pollo. Y lo sube en un carro. Pero esos que están ahí son asaltantes, son delincuentes. Y de repente le viene la policía y los encuentra con armas de alto calibre, armas de guerra, con pistola, con fusiles. ¿Qué va a pasar con su hijo? Su hijo se metió en ese carro con 4, con 5 delincuentes y le cae la policía y los encuentra. Todos tienen que ir presos y todos tienen que ser procesados y le viene una pena por tenencia ilegal de arma o porque hay droga ahí. Nadie está libre de eso, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Cómo usted se puede librar de eso? ¿Cómo usted puede librarse de eso? Es muy difícil. Eso le puede pasar a cualquiera. Pero si uno como padre, como madre de familia, sabe orar, agrada a Dios, y entonces usted desde su casa, aunque su hijo está medio corrompido, está medio, gloria a Dios, desobediente a los padres, a Dios, por la oración suya, Dios puede hacer algo. Alabado sea el Señor. Por la oración suya, Dios puede tocar a su hijo. El día de hoy, todo el mundo se pregunta y todo el mundo cree, la gente, que una buena educación es el salvavidas para la crisis moral y la crisis institucional que atraviesa el país, hermano. Que con este escándalo de Odebrecht, ¿verdad que uno se queda maravillado? Como un sistema organizado, maquillado, bancarizado, de élite, que ha involucrado a intelectuales, a periodistas, a políticos, a ingenieros, ha involucrado a personalidades, a abogados, gloria a Dios, todos envueltos, algunos con responsabilidad, otros, imagínense, gente que entra a trabajar ahí y que no sabe toda la podredumbre que había, van a tener que ir presos también. Qué triste, hermano. Realmente no es algo de lo que nadie se puede alegrar de eso. Más bien causa tristeza y causa dolor. Alabado sea el Señor. Pero lo que saca a relucir es que la ambición de muchos personajes en un montón de países han sucumbido ante los tentáculos de esta empresa que compraba gobiernos, ponía alcalde, quitaba alcaldes, ponía presidente. Era toda una maquinaria. Compraba periodistas, compraba líneas de periódicos, líneas de canales.
Terrible, hermano. Terrible. ¿Cómo? Algunos dicen, no, es que la educación, en la educación, está bien, hermano, que mejoremos la educación. Pero nosotros sabemos que más que educación es formar valores y principios. Alabado sea el Señor. Porque mire, yo, hermano, me crié en un hogar pobre. Por eso es muy importante la responsabilidad de papá y mamá. ¿Sabe cuál es el desastre de esta sociedad? ¿Sabe qué es lo que ha hecho que esta sociedad colapse en todos los niveles? ¿Sabe cuál ha sido el gran problema? Que poco a poco los padres están dejando su responsabilidad de formar, de influir en sus hijos. ¿Sabe lo que quieren los padres? Lo más fácil, que mis hijos los formen en los colegios, que en los colegios le hablen y le digan de todo, cuando eso ha sido nocivo. Está bien que los colegios formen, pero ¿quiénes son los que forman? Muchas veces hay profesores que abusan de las niñas, de los niños. Y ahora, con este tema que quieren imponer en la currícula, peor todavía, eso va a dar rienda suelta a una serie de gente erotizada. Hay gente que son pedófilos, gente corrompida. No digo que son todos los profesores. Gracias a Dios hay profesores muy buenos. Hay profesores, hermano, que son una bendición. Yo he tenido en la primaria y en la secundaria profesores muy buenos que los llevo en mi corazón, que me han ayudado. Pero los profesores también formaban. Los profesores también nos corregían. Lo que pasa es que estos sistemas modernos hacen que los profesores no pueden tocarte, no pueden decirte nada. Entonces van a los colegios los jóvenes y se deforman. Bendito sea el Señor. Y los padres dicen, bueno, los colegios los forman, yo ya no me meto tanto, entonces me voy a dedicar a mi vida privada, voy a tener más tiempo. Y eso es un problema, hermano. Eso es la catástrofe. Ese es el problema. Cuando los padres de familia no quieren asumir su responsabilidad, dejan a sus hijos sueltos. Como a veces hay gente que tenía sus perritos y sus gatitos. A veces hay perritos y gatitos que vienen ahí, comen en la puerta de su casa y luego se van, y usted lo ve después de 2 días, 3 días y le da un poquito de comida y después regresan y se van y eso. Yo tenía un gatito que llegaba a mi casa y hacía eso. A veces se escapaba y no lo veíamos día. ¿Dónde estará el gatito? Y luego venía. Y hay gente que tiene así a sus hijos. Los hijos llegan a la hora que les da la gana, les permiten ver lo que ellos quieran, no hay reglas, no hay normas en el hogar. Por más educación de primer nivel que pongamos en los colegios, si no hay el trabajo de los padres, todo va a ser un desastre, hermano. Alabado sea el Señor. Hermano, váyase al Lurigancho a Piedras Gordas. Antes decían, los que están presos son los analfabetos, los delincuentes que no han estudiado ni primaria, los que no han estudiado nada. No, váyase al Lurigancho, hay arquitectos, hay abogados. ¿Por qué? Porque hay médicos que son médicos, pero no tienen moral. Hay médicos que en vez de inyectarle una medicina para abaratar, le inyectan otra cosa. Hay ingenieros, hermano, que cuando construyen un edificio se prestan para la corrupción, presentan unos planos y luego al momento de construir
le abaratan los costos y entonces el fierro, que si era de 3 octavos, ahora es más delgado, porque se presta para corrupción, se presta para inmoralidades, para estafar. Hay ingenieros, hay médicos que no tienen escrúpulos. Gloria a Dios. Hay abogados que no tienen escrúpulos. Hay profesores corrompidos. Entonces, gloria a Dios. Yo sí quiero una buena educación. ¿Quién no quiere una buena educación? Nosotros quisiéramos para el Perú la mejor educación del mundo. Pero ¿sabe qué? Si usted abandona su hogar, abandona a sus hijos y piensa que eso es lo que va a formar un niño modelo, se equivocó, hermano. Porque yo le estoy demostrando que en esto de Odebrecht y en una ola de corrupción a nivel mundial se han involucrado intelectuales de primer nivel, gente inteligentísima con 5 títulos, con la mejor educación, pero no formación. Por eso lo que el diablo quiere es que usted ya no se meta tanto en la educación de sus hijos, dejarlo en los colegios. Y en los colegios se deforman muchas veces. Alabado sea el Señor. No confíe tanto, hermano. Usted mismo tiene que verificar qué te están enseñando. A ver cuál es tu tarea. Alabado sea el Señor. ¿Cómo te están formando? Y si van contra los principios y valores que usted, como padre de familia, ha formado a sus hijos, entonces, alerta roja. Ahí hay que tener cuidado. Tenemos que orar, ayunar, gloria a Dios, por nuestros hijos, para que Dios los ayude, para que Dios los guarde, para que Dios los proteja, hermano. Pero es muy importante cuando nuestros hijos vienen a los cultos, vienen a la escuela dominical, aprenden muchas cosas buenas. Algunos dicen como que nosotros estamos en contra de que combatan la discriminación. Hermano, si en algún lugar se enseña contra la discriminación, es en las iglesias. Porque, como siempre le hemos enseñado, un niño cristiano aprende a no burlarse de otro niño, sea lo que sea y tenga la condición que sea. Siempre hemos predicado eso y lo seguiremos predicando. La burla, el bullying. ¿Quiénes lo hacen? A veces hasta niños endemoniados, hermano, hacen el bullying. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, se burlaban de los que tenían el dejo provinciano, llamaban el mote. Hacían bullying si era chino, si era negro. ¿Y sabe qué? Gloria a Dios. A veces uno cae en eso porque uno es humano. Pero luego cuando uno llega a la iglesia, se da cuenta que eso es una maldad. Alabado sea el Señor. Aun si usted ve un niño amanerado, ¿cómo le voy a hacer bullying? ¿Cómo me voy a burlar? ¿Cómo lo voy a atacar? Yo no sería cristiano, hermano. No. Y si vemos, me acuerdo que en ese tiempo también, cuando un niño no tenía ropa o usaba los pantalones con parche en la rodilla, porque no tenía plata, no había, en ese tiempo no había tanta ropa como ahora. La ropa era cara, hermano. Y uno usaba eso y tenía que ir así y se burlaban de uno. A veces uno tenía los zapatos y tenía que amarrarlos con alambre
Y si se gastaba la suela y le parchaban la suela y otra suela, a veces tenía que ponerle suela hasta de cartón. Y a veces se burlaban. Y entonces, quienes han sido discriminados saben lo que es la discriminación. Alabado sea el Señor. Yo me acuerdo cuando yo tenía que hacer formación laboral. En la secundaria nos enseñaban formación laboral y teníamos que usar, gloria a Dios, el compás. Y había compases, hermanos, baratos, ¿no? De lata. Había compases muy buenos. Pero fíjese que en mi familia, mi padre era pobre, éramos 6 hijos, y yo nunca tuve un compás. Pero tenía que usar un lapicero, usaba una pita, y de esa manera era mi compás. Pero en formación laboral sacaba las mejores notas. Alabado sea el Señor. Me acuerdo frente al Guadalupe donde estudié, yo me iba al frente y me podía ver los mostradores y veía esas reglas métricas. Yo soñaba, yo decía, si yo tuviera eso, yo sería una eminencia en eso. Pero Dios me ayudó, hermano. Alabado sea el Señor. A veces yo tenía una chompa y mi chompa se desteñía, gloria a Dios. Y a veces tenía que usar una casaca porque no podía, mi chompa se había malogrado. Y se burlaban. Yo he pasado por eso. Pero eso nunca me derrumbó. ¿Por qué? Porque tuve unos padres que me enseñaron valores. Alabado sea el Señor. Porque tuve a mi mamá que me enseñó a ayudar a otros. A pesar de que éramos pobres, ella me llevaba a los barracones. Mi mamá me llevaba, vamos, vamos, yo era niñito, hermano, tenía 7 años, me acuerdo hasta el día de hoy. Y agarraba una bolsa de pan y me llevaba, y yo decía, ¿a dónde me lleva, mamá? Vamos, porque esta familia no tiene plata. O sea, yo no tenía, yo era pobre, pero yo no me sentía pobre, porque había otros más pobres que yo. Alabado sea el Señor. Aprendí la solidaridad. Aprendí a ayudar al pobre. Eso a veces no te lo enseñan en el colegio, te lo enseñan los padres. Y aquí en la iglesia, en las escuelas dominicales, enseñamos todo eso. Enseñamos la solidaridad, enseñamos el respeto, enseñamos el amor, enseñamos sobre la higiene. Le enseñamos a todos nuestros niños a cuidar su cuerpo. Desde siempre, nuestras maestras de escuela dominical le enseñan a los niñitos que no se deje manosear por nadie, que no se deje tocar. Niñito que viene acá o que viene de la calle, que vienen y que traen los hermanos, sus vecinos, se les enseña. Y en base a la palabra, lo que dijo Cristo, Cristo enseñó eso. Cristo ayudó a la viuda, Cristo ayudó al pobre, Cristo ayudó al necesitado. Eso es lo que enseñamos, hermano. Alabado sea el Señor. Pero por otro lado, tenemos un mensaje contra la corrupción, contra la inmoralidad, que es duro, choca, pero es para despertar conciencias. Y si citamos el Antiguo Testamento, como el pastor Rodolfo citó, el Antiguo no es para mandar matar a nadie, sino es para que la gente entienda cómo es que Dios veía eso en el Antiguo Testamento. Pero siempre enseñando, como siempre lo he escuchado al pastor, durante 20 y tantos, 30 años vengo escuchándolo, y que ahora ya eso que la ley tenía para el Antiguo Testamento, ya no es para ahora, pues, hermano. Hace 2000 años, eso ya no es, nosotros no, ni siquiera
pedimos pena de muerte para los adúlteros. Ni siquiera pedimos pena de muerte para, gloria a Dios, personas que, por ejemplo, la pena de muerte era para los que blasfemaban el nombre de Dios. La pena de muerte era para los que inclusive, gloria a Dios, sacrificaban a sus hijos a Moloc. La pena de muerte era para los que no guardaban el sábado. ¿Se acuerdan lo que enseñamos, no? ¿Qué es lo que enseñamos? Cuando un hombre fue encontrado trabajando en día de reposo, ¿qué es lo que hicieron? Consultaron a Jehová y era la pena de muerte. Pero eso fue para el Estado de Israel. Eso fue hace 2000 años. Eso ahora nosotros ni siquiera lo pensamos. ¿Por qué, hermano? Porque si se aplicaría la pena de muerte para los adúlteros, para los borrachos, para los homosexuales, para los brujos, para las personas que hacen todo tipo de pecado, para los blasfemos, yo no estaría vivo, porque yo era blasfemo. Alabado sea el Señor. Era fornicario, no estaría vivo, y ninguno de nosotros casi estaría vivo acá. Alabado sea el Señor. Por eso, cuando llevaron una mujer, en tiempo de Jesús, llevaron una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio, y le dijeron a Jesús: Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio y Moisés mandó apedrearla. Jesús miró a todos ellos y le dijo: está bien, dijo, eso mandó Moisés, porque Jesús conocía la ley, hermano. Pero Jesús le dice a todos ellos, dice que desde pequeños hasta ancianos, una turba. Jesús le dice: pero el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Alabado sea el Señor. A veces uno dice pena de muerte, no, y en verdad a eso uno se indigna. Pena de muerte para los violadores, pena de muerte. Uno diría, porque es tanta la atrocidad y cosas terribles. Imagínense, hermano, que un grupo de sacerdotes en Sodalicio, usted a veces nos relacionan con Sodalicio, y quiero aclararle: Sodalicio no tiene nada que ver con la iglesia evangélica. Sodalicio era una orden católica y trabajaban con niños y con adolescentes. Figari y otros sacerdotes, ellos cometieron atrocidades y aberraciones. Amparándose en que eran sacerdotes, lo hicieron con niños, con adolescentes, abusaron sexualmente. Eso es una práctica homosexual. Porque un hombre que quiera tener relaciones sexuales con otro hombre es una práctica homosexual. Pero los de Sodalicio se pasaron, fueron perversos, porque utilizaron a esos niños, a esos adolescentes, y los usaron sexualmente. Eso es un daño horrible, hermano. Por eso yo digo, ¿no? Uno en su indignación dice: si un pastor o un sacerdote, utilizando su condición de pastor, de sacerdote, que la gente lo admira, lo respeta, viola a un niño, viola a una jovencita y utiliza, uno se indigna y dice: deberían matarlo, pena de muerte, cadena perpetua. Porque es verdad, cuando yo veo que un hombre abusa de su hija, hermano, porque hay hombres que han abusado sexualmente de sus hijas, son monstruos. El problema es quién aplica la justicia. ¿Quién? A veces hay jueces que no tienen moral.
Y ese es el problema, la crisis moral. Alabado sea el Señor. Por eso Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cuando vio a todos ahí, señalaban a la mujer en el acto de adulterio, no trajeron al hombre. Pero Jesús le dijo a ellos, con la autoridad que Dios le había dado, Jesús le dijo, el que esté libre de culpa. Está bien, ustedes, imagínense que todos ustedes están acusando a una mujer en el acto de adulterio. Imagínense que estamos en el Antiguo Testamento hace 2000 años atrás. Y entonces Jesús le dice, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Biblia, no sé cuántos habría, 100 personas, 200, cada uno con su piedra. La piedra no era chiquita, era una piedra grande. Ellos estaban decididos a matar, a sepultar a esa mujer adúltera. Pero Jesús le dijo, en su misericordia, hermano, el que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Y empezaron a caer las piedras, pero no a la mujer, sino donde ellos estaban. Cada uno fue soltando su piedra. Pum, 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 pum. El Señor esperó. Y dice la Biblia, uno a uno, desde el más pequeño hasta el más viejo, soltaban su piedra y se fueron. No quedó ni uno. El Señor miró a la mujer con misericordia y le dijo, mujer, vete. El Señor le dijo algo tremendo. Le dijo, ellos no te pueden culpar, no te pueden condenar. Y le dijo, ni yo te condeno. Alabado sea el Señor. Jesús era Dios hecho hombre. Y por eso nosotros hemos aprendido que jamás, hermano, un cristiano puede pedir eso. Por eso nuestro pastor Rodolfo, al expresarse de esa manera, él no estaba pidiendo, nunca, jamás, el que asesinen, que maten. Él estaba citando el Antiguo Testamento en su forma peculiar que él tiene. Cada quien tiene su forma de predicar. Algunos lo dicen de una manera, otros lo dicen de otra manera. Eugenio Macías le dice de otra manera. Alabado sea el Señor. Pero eso lo han editado tendenciosamente, maliciosamente, para decir lo que no se dijo. Alabado sea el Señor. Pero gracias a Dios, como hay personas que tienen el audio original, uno puede ver que no hay nada de eso. Porque en esa misma prédica el pastor mismo aclara y dice, nosotros no podemos, lo que yo estoy diciéndole, no podemos matar, no podemos incitar a eso. Alabado sea el Señor. El pueblo de Dios es un pueblo de paz, hermano. Pero es un pueblo que se pone en pie de lucha cuando hay que defender principios y valores. Alabado sea el Señor. Hay una organización que representa a los evangélicos que representaba hace 15 años atrás. Ahora no representa a nadie. Ninguna iglesia importante está ahí, salvo 2 pequeñas agrupaciones. Y dice como que nosotros nunca estuvimos ahí porque no nos quisieron. Gracias a Dios que no estuvimos ahí, hermano. Alabado sea el Señor. Porque no representan a nadie, no son nada. Bendito sea el Señor. Y se prestaron siempre para cosas políticas. El organismo que representa a una iglesia evangélica no puede prestarse para cuestiones políticas.
Cuando nosotros marchamos con mis hijos no te metas, estamos sumándonos a una iniciativa ciudadana que únicamente tiene que ver con este tema de ideología de género. No queremos ideología de género en los colegios. Vamos a seguir peleando, pero es un colectivo de varias instituciones, padres de familia. Nosotros nos sumamos, apoyamos. Pero algunos dicen, eso tiene fines políticos. Nosotros no tenemos fines políticos. Porque el día que cualquier colectivo tuviera una posición política, sencillamente nosotros nos retiramos. ¿Por qué? Porque nosotros lo único que buscamos, hermano, es esta batalla de defender la familia, defender los principios, los valores. Nada más, nada más. Alabado sea el Señor. Nosotros no podemos estar en campañas políticas, no podemos estar en mítines políticos. La iglesia no debe estar metida en nada de eso, porque la iglesia tiene que estar metida en los cultos, tiene que estar metida en los ayunos, en la vigilia, en su trabajo, su responsabilidad y en las labores que la iglesia no está descuidando. Estamos batallando. Anoche hubo una campaña poderosa, evangelística. El otro sábado habrá otra campaña. El día 25 de marzo vamos a marchar por la vida, hermano. Gloria al Señor. Toda la iglesia se suma a la marcha por la vida. Millones marcharemos por la vida. Y también pidiendo que retiren eso de la ideología de género del currículo nacional, que eso es un engaño. Lo que ha hecho el Minedu es un engaño, es una farsa, es un engañamuchachos, es una mentira. Ya hemos arreglado, claro, lo han arreglado, pero sigue el virus, sigue la ideología de género. Alabado sea el Señor. Así que, hermano, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Dios está con su pueblo. Quiero orar, quiero que todos se pongan de pie. Hemos terminado ya el estudio del libro de Números. Quiero orar, porque si alguien ha venido con un problema, con una necesidad, vamos a hacer una oración. Si usted necesita la ayuda de Dios, usted necesita el toque de Dios en su vida, levante su mano y dígale: Señor, yo necesito que tú me ayudes. Vamos a hacer una oración por liberación. Vamos a hacer una oración para que Dios te toque, te cambie, para que Dios te bendiga en tu hogar, en tu trabajo. Si tus hijos se están perdiendo y corrompiendo en la droga, en el alcohol, en el vicio, en la pandilla o en bandas delincuenciales, están con juntas malas y tú no sabes qué hacer, vamos a orar para que Dios te ayude, porque con Dios sí podemos. Dios puede obrar un cambio, una transformación. Si alguien quiere que hagamos una oración, si estás enfermo, tienes un cáncer, un tumor, si te sientes triste, tienes depresión, tristeza, aflicción en tu alma y necesitas ser libre, vamos a orar por ti, que Dios te bendiga. Voy a pedirle a todos los que han levantado la mano, vengan aquí al altar. Hagamos una oración por aquellas personas que necesitan un cambio, una transformación, la ayuda de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Toda la iglesia orando. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que Dios toque. Que Dios ponga su mano.
Que Dios se glorifique en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Extiende tu mano. Dile, Señor, extiende tu mano. Extiende tu mano. Dile, Señor, ayúdame, libértame. Rompe mis cadenas, mis ataduras. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Gloria al Señor. Vamos a orar. Si ustedes necesitan la ayuda de Dios, levante su mano y dígale, repita conmigo esta oración. Diga, Padre Celestial, Dios bendito, Dios bueno y todopoderoso. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todo lo malo que he hecho. Te pido que me cambies. Te pido que me libertes. Te pido que rompas todas mis cadenas, que me hagas libre en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre. Padre Celestial, te pido por cada hombre y por cada mujer. Te pido, Señor, que destruyas y desbarates todas las obras del diablo, que libertes a los que están cautivos, oprimidos. Señor, que desbarate todo plan satánico que quiere destruir a estas vidas, que quiere, Señor, tenerlas sumidas en la miseria, en el pecado, en lo malo. Liberta, Señor, rompe las cadenas. En el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa, extiende tu mano poderosa para tu gloria y honra. Toca, Señor, ayuda, bendice. Mira los que están enfermos, Señor. Toca a toda persona enferma. Quita el mal, sea un cáncer, sea la enfermedad que sea, Señor. Para ti todo es posible. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y cantamos un coro, las hermanas nos llevan. Gloria al Señor. El micrófono, vamos a cantar un coro. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el Señor.